Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alex Ramírez Arballo y estoy aquí de nuevo frente a ustedes para comentar algunas cosas, aunque en esta ocasión lo voy a hacer de una manera un poco diferente, ¿no? Tradicionalmente lo que hago es que tengo un discurso bien planificado, bien pensado, bien trabajado, bien estudiado y trato de exponerlo frente a la cámara. Pero hoy voy a hacer otra cosa, un experimento. Voy a suponer que estoy hablando frente al salón de clases. Es decir, estoy improvisando, estoy eh, pues caminando a ciegas, ¿verdad? Lo cual es muy placentero, como lo hago siempre. Bueno, eso de a ciegas un poco entre comillas, ¿no? Porque claro que son temas que yo había estudiado en el pasado. Pero lo que quiero replicar aquí es la experiencia del salón de clases, como si tú que me estás escuchando ahora mismo estuvieras sentado ahí frente al salón de clases y yo estuviera aquí divagando, disertando sobre estos asuntos. A mí, la verdad, y esto que quede entre tú y yo creo que más que un profesor, a veces me acerco mucho a la figura del predicador, ¿no? Del preacher. Sobre todo cuando hay un tema que me entusiasma y entonces lo que pasa es que me abrazo a él, trato de vivirlo, trato de meditar en público, pero con todo el cuerpo, no solamente con el intelecto, con todo el ser, con todo lo que soy, uh, tratando de explorar para ver qué es lo que da de sí. Esto, a mi juicio, es una forma también válida del conocimiento y de la experiencia del conocimiento. Pero bueno, dejémonos de rollos y vamos directamente al grano. Quiero hablar, y de hecho aquí tengo mi cuadernito de notas que me acompaña a todos lados, quiero hablar de tres palabras, muchachos. Quiero hablar de creencias, creo que lo comenté en la lección anterior. Quiero hablar de creencias, de apegos y de miedos. Son lugares comunes, son palabras que uno va a escuchar por todas partes, se repiten aquí y allá, por todos lados, pero yo no estoy tan seguro que nosotros estemos conscientes de lo que realmente significan. Y yo creo que es importante que sepamos qué significan, pues para que juguemos mejor este juego que es la vida. Porque vivir es precisamente eso, es un juego. Y aquí hago un paréntesis y luego ya entro en materia. Es increíble cómo en la sociedad contemporánea las personas trabajan, ¿verdad? Muchísimo su intelecto. Cuando yo era niño, mis padres me decían, tienes que ir a la escuela para que te labres un porvenir y que consigas un trabajo, etcétera, etcétera. Y yo creo que todos los niños de mi generación nos dijeron estas cosas, ¿no? Que a la postre resultó ser pues algo no tan cierto. Entonces el trabajo intelectual tiene un prestigio social, la persona que está estudiando es una persona que es bien apreciada, se supone que está preparándose para aportarle algo a la sociedad y todo eso está muy bien, me parece perfecto. Otra cosa, el cuerpo, ¿no? Hoy más que nunca vemos ahí en las redes sociales y en el mundo de la vida que nos rodea a miles y miles de personas, sobre todo en esta época del año, pues, que salen corriendo a los gimnasios y que ahí comparten con nosotros todos sus logros, ¿verdad? Que si corrieron tantos kilómetros, que si sudaron tanto, dando saltos ahí o levantando pesas. Todo eso también está muy bien, eso nos garantiza salud mental, salud física, por supuesto, nos da más años de vida, etcétera, etcétera. Eso por sabido se calla, lo sabemos todos. Pero hay un faltante, hay un vacío muy grande y tiene que ver con el trabajo espiritual, que para mí es el trabajo del ser, el trabajo de la persona, ¿no? Yo todo lo que hago tiene que ver con esta fusión entre filosofía, particularmente la hermenéutica, y el pensamiento religioso o la mística. Entonces, ahí hay un vacío muy grande que tiene que ver con la época. En el pasado este vacío estaba cubierto, entre comillas, por la religión, por la práctica religiosa, que era hasta cierto punto burocrática, pues, pero cumplía con este apartado. Pero hoy en día pareciera que esto no es importante y los seres humanos vivimos como si fuéramos las piezas de un mecanismo que nos envuelve, de un sistema que nos envuelve, y nosotros no podemos dar un paso atrás y no podemos ser independientes y no podemos pensar en nosotros mismos desde esta perspectiva. Lo cual pues genera un detrimento enorme a la sociedad, en mi muy particular
punto de vista. De la misma manera que trabajamos el cuerpo, de la misma manera que trabajamos el intelecto, tendríamos que trabajar el espíritu para aportar esa tercera pata, si se quiere decir de una manera muy coloquial, del ser humano, ¿no? De la persona. Bueno, entonces vamos al grano. Creencias. ¿Qué son las creencias? Yo les voy a leer directamente lo que tengo aquí en mi cuadernito. Son apuntes que yo he ido tomando a lo largo del tiempo. El camino corto. Creencias es el camino corto. Una mera reacción que nos hace interpretar la realidad desde el prejuicio. Y muchachos, este es mi mero mole, porque yo he sido formado en la filosofía hermenéutica. La hermenéutica significa la interpretación, cómo interpretamos nosotros un texto, ¿verdad? Eso ya lo he dicho yo en otros blogs dedicados al trabajo académico. Bueno, el círculo hermenéutico, el proceso de interpretar un texto inicia siempre con un prejuicio, es decir, con una idea general que yo tengo de algo, ¿verdad? Si yo no sé absolutamente nada de un texto, de un texto que tengo que interpretar, pues yo no lo puedo interpretar. Simple. Si alguien me pone enfrente un libro en chino, ¿qué carajos puedo yo decir del libro chino? Nada, no sé chino. O de un libro de economía ahí muy complejo. Pues, ¿qué puedo decir? Se me pueden ocurrir tonterías y balbuceos, pero eso no es interpretar. Es decir, no tengo ni siquiera los rudimentos intelectuales para establecer una opinión primera. ¿Me explico? Bueno, cuando nosotros sí conocemos, estamos empapados del texto o del tópico, la materia que esté diciendo el texto, nosotros podemos establecer un juicio, ¿no? A partir de nuestro prejuicio. Por ejemplo, si nosotros admiramos mucho el trabajo actoral de X persona, de un actor determinado, cuando nosotros nos enteramos de que ha salido una nueva película donde aparece este personaje, nosotros vamos a decir, debe ser muy buena película, hay que ir a verla. Yo tengo un prejuicio dado en mis experiencias previas, que me hace suponer X película es una buena película aún antes de que yo la vea. Esto es una lectura primera. Para que yo confirme o desmienta esa lectura, yo tengo que ir a ver la película, que es la lectura. ¿Está claro? Simple, ¿verdad? Bueno, el problema con las creencias, y aquí me salgo ya del círculo estricto de la filosofía hermenéutica y quiero entrar en el mundo de la vida. El problema con las creencias es que nosotros nos quedamos en ese primer paso. Asumimos muchísimas cosas sobre la realidad. Y como lo decía creo que en la lección anterior, estos prejuicios son siempre heredados, han sido trufados, ¿no? Han sido embutidos en nuestra persona, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo incluso, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestra familia extendida, por nuestros amigos, por la clase social donde nos desenvolvimos, por el grupillo intelectual al que pertenecemos, en fin, por la época en la que vivimos. Y todo esto nos otorga un montón de ideas preconcebidas que ya están listas, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo. Nosotros, como parte de ese camino corto que digo yo, o de esa lectura simplista, reduccionista, nosotros decimos, es que X es así. Pero fíjate que no, X es así. Y entonces tomamos una persona y le otorgamos una etiqueta. Y no hay poder humano que nos haga remover esa etiqueta. Y la pobre persona, pues bueno, nosotros la convertimos en una definición de biblioteca, ¿no? X es así. Fulano. Lástima que no pueda decir palabrotas aquí, pero fulano es un pen, ¿no? O es un tarado. Fulano es, qué sé yo, es un tonto. Es un cobarde. Con una facilidad otorgamos etiquetas, definiciones preconcebidas. Otro ejemplo, todos los X son así. Todos los hombres son iguales, ¿no? Todos los progres son iguales, todos los conservadores son iguales, todas las mujeres son iguales, todos los intelectuales son iguales, etc. Siempre los X son así.
Ah, es que eso siempre pasa. Eso siempre ha pasado. Y ya. Resolvemos el problema de la interpretación de la realidad con un stamp, ¿no? Con un sello ahí. Nunca los X son así. Eso es mucho de la manipulación también emocional, ¿no? Es que nunca me haces caso. Es que a ti nunca te ha interesado realmente lo que pasa en mi vida, etcétera. Fíjense qué palabras. Todos, siempre y nunca. Típico ejemplo de el prejuicio que se convierte en interpretación o que nosotros queremos hacer pasar por interpretación. Esta es una creencia, muchachos. Y esto se aplica a nosotros mismos, que es donde quiero llegar. Es que yo soy muy inteligente. Es que yo soy muy sensible. Es que yo nunca he podido con esto. Es que yo nunca he podido con lo otro. Y ya, abandonamos el dinamismo propio de la vida, que es un dinamismo fructuoso. Hay una enorme fertilidad en el corazón de los hombres. Y esto es terrible porque cada ser humano que habita el mundo tiene un tesoro dentro de sí. Y en la medida que nosotros nos leemos a nosotros mismos desde el prejuicio, desde los todos, desde los nunca, desde los siempre, estamos cerrando las puertas de ese tesoro. Dormimos. Hay pobres que duermen sobre un colchón de dinero y se están muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque han abandonado el dinamismo de la vida. La vida es cambio, es transformación y es conciencia, lo decía creo que ayer, ¿no? La recuperación de la conciencia. Al leernos desde la creencia, estamos limitando lo que nosotros somos y lo que nosotros podemos ser. A ver, hay una solución para esto, es una solución de tipo fenomenológico. Eso me hace pensar en Husserl, pero no voy a, por supuesto, esto no tiene nada que ver con la academia, ¿no? O con la filosofía. ¿A qué me refiero con fenomenología? Me refiero con aprender a observar la realidad nuevamente. Y nosotros somos parte de la realidad, así que tenemos que aprender a ver la realidad y a nosotros viendo la realidad. Ejemplo concreto, si yo digo, es que X es un tarado, no quedarme ahí, sino voltear a verme a mí mismo como si fuera un desdoblamiento de mi persona y decir, épale, ¿y por qué ese X es un tarado? ¿Tú qué sabes de que si X es un tarado? ¿Por qué llegas a tal conclusión? Y en la medida que yo problematice conmigo mismo la lectura que hago de esa persona, pues entonces voy a empezar a tartamudear. Es que eso se ha sabido. Se ha sabido por quién, ¿no? Y entonces ya entro en un conflicto y entonces me veo movilizado a interpretar. Y dice, bueno, pues a mí me parece que se equivocó aquí, pero que... Entonces la persona empieza, mi lectura de esa persona empieza a adquirir un cariz o una precisión que no tenía antes. Bueno, lo mismo aplica con nosotros mismos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros tratamos de leernos a nosotros mismos, cuando decimos que yo siempre he sido así, es que yo nunca esto, es que yo jamás esto otro, tengo que marcarme el alto y decir, pero ¿por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Qué pruebas objetivas, concretas hay de eso que estás diciendo? ¿No será que eres un flojo y que en realidad no te interesa comprenderte? ¿No será que eres medio cobardica, ¿no? Medio collón? Y te da miedo, que en realidad te da miedo salir ahí y allá afuera, donde uno sale a darse catorrazos de verdad, y entonces te metes bajo el paraguas de las creencias, como si fueran las faldas de tu madre. ¿No será eso? ¿No será eso, chamaquito? Pues sí, puede que sí. Por lo menos vale la pena explorarlo. Bueno, yo tenía aquí 3 palabras, pero estoy viendo que ha pasado muchísimo tiempo, entonces yo no quiero hacer un video demasiado largo. Lo que voy a hacer es que las 2 palabras que siguen, pues las voy a elaborar en otros videos, ¿verdad? Y me gustó la experiencia, ¿no? Y ese es un problema, ya lo veía venir, eso es un problema. Cuando estoy así libérrimo, absolutamente libre, como si estuviera, pues, en mi salón de clases, decía al principio, ¿no? Pues entonces puedo hablar y puedo expandir los temas y eso consume mucho tiempo. Entonces,
Me gustaría quedarme con esta idea, ¿no? La creencia como algo esclerótico, la creencia como la fosilización, la rigidez. Y eso es terrible, muchachos. Observemos lo que pasa en las redes sociales. Bueno, en México, ¿no? Que los derechangos, que los derechairos. Etiquetas desde el raquitismo mental y espiritual, ¿no? Es decir, desde la pobreza, desde la incapacidad para superar esas creencias y abrirnos al mundo. Porque el mundo es mucho más rico de lo que nosotros pensamos, pero mucho más rico. Voy a decir algo, a ver si no me meto en un problema. Muchas personas, y esto tiene que ver con el mundo de la materia, con el billete, ¿no? Muchas personas que se quejan de la pobreza material, de la falta de oportunidades, de la escasez. Muchas personas, en gran medida, digo, a despecho de las realidades económicas, estructurales, sociales concretas. Eso lo vamos a dejar en paréntesis. A despecho de todo esto, muchas personas que constantemente están quejándose de este tipo de situaciones han sido incapaces de superar un sistema de creencias, un sistema de prejuicios consolidados que los hace permanecer en el mismo sitio siempre. Y me gustaría despedirme con una idea. El ser es movimiento. Cuando te detienes, te empobreces. Cuando te activas, cuando te mueves, te enriqueces. En todo sentido. La mujer, el hombre que va al gimnasio y que se moviliza, ¿qué gana? Bueno, gana energía, gana vigor, gana fuerza, ¿verdad? El hombre, la mujer que va a estudiar y que se forma intelectualmente, bla, 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 que está en la biblioteca estudiando, se activa, se dinamiza. ¿Qué gana? Bueno, capacidad mental, capacidad de juicio, vigor, fuerza verbal, etc. Pues lo mismo sucede con el espíritu, con el corazón, como me gusta decir a mí, ¿no? Cuando tú te distancias y te observas a ti mismo, cuando tú te activas, cuando tú te desprendes de las creencias, ¿qué ganas? Vigor. Tu horizonte de expectativas se amplía, hay posibilidades. Y a mí me parece que esto que estoy diciendo está bien justificado, ¿verdad? Bien cimentado. No te estoy rascando emocionalmente, ¿no? Para motivarte, para movilizarte. No, la movilización viene de una práctica específica, concreta, que es la crítica de nuestros prejuicios, ¿vale? Bueno, muy bien, muchachos, no los agobio más. Me fui, porque una vez que empiezo a hablar, a ver quién me aguanta. Bueno, nos vemos en la próxima ocasión, si Dios quiere.